¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Catalogar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas sin duda tiene fines políticos ocultos, pero ¿cuáles son y de qué tamaño es la desconfianza entre los gobiernos de México y Estados Unidos y qué consecuencias puede tener más allá del nacionalismo, evidentemente? Y le doy la bienvenida a nuestra Mesa de Periodistas con mucho gusto, Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Y también está con nosotros Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Bienvenido. Gracias, Yoli. Hola, Alberto. Ulises, ¿cómo ves? ¿Cuál es el trasfondo de la designación de cárteles del narcotráfico como grupos terroristas? Bueno, está por verse qué implicaciones va a tener en la realidad. La pura, digamos, clasificación de actividades terroristas tiene implicaciones graves para México, porque teóricamente puede iniciar, digamos que un ataque unilateralmente a Estados Unidos para venir por los narcos que él considere. Hoy precisamente se dieron a conocer 5 organizaciones que tienen la mira Estados Unidos. Los clásicos y más famosos son el de Sinaloa y el de Jalisco. En la realidad sería gravísimo que hubiera una incursión norteamericana, pero tampoco nos va a dar mucho margen de maniobra. Si los Estados Unidos, como dice Trump, pueden mandar un dron y tirar una bomba en Badiraguato o en un narcolaboratorio, pues las consecuencias van a ser terribles en términos sociales, en términos de población, y desde mi punto de vista, creo que va a abrir la caja negra. Por un lado, el gobierno mexicano no sé qué podría hacer más allá de una queja, porque no veo a México rompiendo relaciones, no veo a México declarando la guerra, pero pienso que los grupos afectados, y aquí es donde se abriría una caja de Pandora posible, es que con la gente que tienen en Estados Unidos, entonces ataquen en Estados Unidos. Interesante este punto de vista, esta caja de Pandora que se puede abrir. Salvador Frausto, gracias por estar con nosotros aquí en Mesa de Periodistas. ¿Cuáles son las implicaciones de designar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas? Hola, Joel y Ulises, es un gusto conversar con ustedes. Sí, bueno, pues es una medida de presión del gobierno de Donald Trump a México para detener el tráfico de drogas, sobre todo el fentanilo, y faculta, como bien dice Ulises, que puedan haber operaciones especiales en territorio mexicano y las propias autoridades de los Estados Unidos han dicho que si estas operaciones se realizan, tienen que ser en coordinación con el gobierno mexicano. Esperemos que así sea, porque vemos a un Trump muy agresivo en sus relaciones internacionales con otros países. Hay riesgo, efectivamente, estas amenazas que hemos visto, veladas o no tan veladas, de los aviones espía que están pasando cerca del territorio mexicano, aunque hasta ahora ha sido en aguas internacionales y no han violado el espacio aéreo mexicano. Sin embargo, me parece que forman parte de estas amenazas y de estas presiones al gobierno mexicano para que haya un combate frontal al crimen organizado. Un punto positivo, en mi opinión, de todo esto es que concretamente la presión de Donald Trump a México en el tema de los cárteles de las drogas y del tráfico de fentanilo puede ser positivo para también sanear ese gravísimo problema que tenemos dentro de nuestras fronteras. Me parece que la coordinación debe ser el camino que deben seguir México y Estados Unidos. Alberto, bienvenido. La designación de cárteles como grupos terroristas, ¿qué implicaciones puede tener? ¿Cuáles son los intereses políticos ocultos? Yo creo que la consecuencia más profunda es en el sector financiero. Ya se pueden congelar cuentas, veremos expropiaciones de recursos, y me preocupa que en el caso de que no haya coordinación se puede volver una medida de presión económica. Ese es el tema que... Pero bueno, básicamente el efecto de la declaración a los grupos de crimen organizado, grupos terroristas, es que se da una autoridad sobre los recursos financieros, saltándose cualquier control de secreto bancario, etcétera, etcétera,
y pues cualquier empresa que Estados Unidos sospeche que tiene vínculos con estos grupos puede sufrir eso con congelamiento de cuentas, congelación de cuentas y estas cosas. Ese yo creo que es el tema más claro, y por eso es importante la coordinación, porque se puede volver una herramienta de presión económica. Presión económica, pero solamente para los grupos del narcotráfico, o también puede tener implicaciones en el gobierno de México, Alberto. No, bueno, pues el otro día retuiteaba Elon Musk que Carlos Slim hizo su dinero con el narco, o sea, cosas así delirantes, que pues si se las creen, pues de repente podríamos ver ese tipo de presiones, ¿no? Por eso es muy importante que la coordinación exista y que no haya medidas unilaterales que pueden ser muy graves para la economía mexicana y presiona, o sea, puede volverse una herramienta de control de otro tipo de temas económicos, de temas sectoriales, etc. Salvador, hablabas de los sobrevuelos en aguas internacionales, es cierto, cerca de Sinaloa. ¿Van por los capos del narcotráfico, por los grupos del narcotráfico? Me parece que sí, estos aviones espías tienen la capacidad de obtener información de las radiocomunicaciones y las comunicaciones en general que tengan los cárteles de las drogas. Me parece que están tratando de ubicar a ciertos cabecillas o a ciertos laboratorios. Es para lo que sirven estos aviones espías, para recopilar este tipo de información. La estarán procesando, seguramente la compartirán con el gobierno mexicano en un escenario positivo para poder llegar a estos. Pero me parece que ya hoy en el New York Times adelanta cuáles van a ser estos 5 cárteles mexicanos que pueden ser designados como terroristas: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los cárteles unidos y el cártel del noreste. Además de otros de Colombia y demás. El informe del New York Times es muy interesante porque habla de una coordinación muy estrecha entre los grupos criminales de Colombia y los mexicanos. Entonces tiene Estados Unidos el ojo muy puesto en esa situación, lo cual pues esperemos que haya coordinación. Y subrayo que me parece también muy positivo lo que dice Alberto Bello, en el sentido de que se pueden atacar los capitales de los narcotraficantes en los Estados Unidos o en México. Ulises, estos operativos que pudieran desarrollarse por parte del gobierno de Estados Unidos para capturar capos o darle un golpe a los cárteles del narcotráfico, ¿van con el acompañamiento del gobierno mexicano? ¿Van a espaldas del gobierno mexicano? ¿O realmente cuál es la relación y coparticipación de ambos gobiernos? Mira, honestamente yo no soy optimista en ese terreno. Idealmente, como dicen Salvador y Alberto, pues sí, ojalá nos compartan las imágenes y haya una coordinación con la defensa o con Harfuch o con quien corresponda. La realidad es que los Estados Unidos no confían en México. Entonces yo no veo ningún tipo de colaboración, no la necesitan en función de esa ley, en función de que prospere, que por cierto, falta que lo autorice el Congreso de Estados Unidos. Este tipo de decretitos solamente son iniciativas que tienen que ser aprobadas en otras instancias, pero supongamos que lo consigue. Yo la verdad no veo ningún tipo de colaboración. Tenemos un ejemplo vivo, que no necesitamos ir a las películas ni nada. En mayo del 2011, Estados Unidos fue y entró a Pakistán para atrapar y matar a Bin Laden, considerado obviamente un terrorista. Sí, sí. ¿Qué hizo en ese operativo en aquella ocasión Estados Unidos? Nada, no le avisó al gobierno de Pakistán, sobrevoló a baja altura desde Afganistán, hicieron un operativo que duró 12, 17 minutos, perdieron un helicóptero que explotaron ahí mismo, se mataron a Bin Laden, se llevaron el cuerpo de Bin Laden, las computadoras, y nos informaron al mundo horas después. Esos son los operativos que hace Estados Unidos. No van a ir por narcomenudistas, no van a ir a atacar al de la plaza de tal o cual municipio. No, seguramente quieren las cabezas del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco y los otros que mencionó Salvador. Entonces, tampoco necesitan esos aviones por el Mar de Cortés, o sea, por ahí pueden escuchar
Tienen satélites, por favor. O sea, no necesitan avisarnos de nada. Mientras ubiquen un rancho y les digan a alguien en tierra, están en ese rancho, desde Arizona pueden lanzar un comando de helicópteros, hacer un operativo y avisarnos días después, horas después, oigan, tenemos aquí a fulano de tal, a mengano de tal, o no lo pudimos agarrar vivo, pero aquí están las pruebas de que murió en combate. El tema es que eso lo pueden hacer. El asunto es qué va a hacer México frente a eso. Y perdón, Pakistán no pudo hacer nada. Nada más dijo, violaron el espacio aéreo. No va a poder hacer nada México, o hay un acuerdo para que no haga nada México. No hay ningún acuerdo para que no haga nada. Eso sería absolutamente humillante. No. Si hay un acuerdo, es de colaboración, pero ¿qué van a decir? Vamos a entrar por el Mencho. ¿Les avisamos? Por supuesto que no. No lo van a hacer. Ahora, yo honestamente no veo esos operativos por las consecuencias diplomáticas. Pero la verdad, después de lo que estamos viendo con Trump, ya no me atrevo a proyectar nada para adelante. Tenemos un minuto. Alberto, ¿tú ves ese nivel de operativos? Porque hoy somos socios, casi que amigos ayer, pero pues ya nos estamos llevando un poquito más pesado. Históricamente lo que ha buscado Estados Unidos es buscar aliados dentro de la estructura del Estado mexicano y invertirle a esos aliados y construir con ellos una relación y hacer los operativos ligados a esa, pues ya sea la Marina habitualmente, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer camino que van a buscar. Si eso funciona, se van a seguir por ahí. Si no funciona, podían pasar al siguiente paso, ¿no? Pero yo sí creo que primero van a intentarlo hacer de una manera institucional, buscando aliados internos en México. Vamos a ir a una pausa, pero te lo dejo sobre la mesa, Salvador. Vamos a ver ese tipo y ese nivel de operativos, como menciona Ulises, o tampoco lo ves en el escenario cercano. Vamos a la pausa, volvemos. Operativos como los que planteaba Ulises o totalmente descartados. A mí coincido con Ulises en que tenemos bastantes razones para desconfiar de los Estados Unidos por los antecedentes que ha tenido en otros países, solo que los motivos son otros, de terrorismo realmente, terrorismo, pues en este caso le conviene a Estados Unidos y a México colaborar para tratar de erradicar. Me parece que sí hay un riesgo latente de que haya estos operativos conjuntos, ya sea por medio de asesoría, por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o lo que sería peor, de participación directa en algunos operativos. En unas semanas van a venir a México 10 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos a dar entrenamiento al Ejército y a la Guardia Nacional y a la Marina. Ese tipo de convenios han sido comunes en los últimos años y me parecen positivos. ¿Hasta dónde se puede defender México? Es muy difícil, porque como la moneda de cambio son los aranceles y esos nos pegan fuerte, aunque a ellos también, me parece que la actitud de Claudia Sheinbaum tiene poco margen de maniobra. Tiene que ofrecer colaboración profunda, más profunda de la que ya hay, con los Estados Unidos e incluso con Canadá, para atacar a los cárteles de las drogas. Eso sí, pero no descarto que pueda haber esas incursiones, incluyendo elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El tono de varios funcionarios desde Washington parece indicar que es al menos una opción si no hay una colaboración profunda en este tema. Y cierro con esto. Otra de las cosas positivas es que combatan a políticos ligados con los crimen organizado. Por ahí va la operación Enjambre de Harfush. Estos presidentes municipales, estos funcionarios de gobiernos estatales, si hubiera en el gobierno federal. Me parece una locura estos que inventan narcopresidenta y narco no sé qué. Pero sí hay, evidentemente, una contaminación del narco en niveles políticos. Alberto, ¿coincides?
En la parte de los políticos sí, sí, pero yo insisto, yo sí creo que no ha habido colaboración, yo creo que el vínculo se rompió, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Salvador de que la colaboración ya es muy profunda, no lo es, se rompió la confianza con el caso Cienfuegos y con otras cosas, y hay que reconstruir la relación y creo que va a ser un tanteo mutuo y probarnos y ver por dónde. Estados Unidos quiere que la DEA opere más libremente en México, Estados Unidos quiere que el embajador pueda hacer más cosas, Estados Unidos quiere una serie de cosas y México va a tener que escuchar y ver por dónde abre y confiar mutuamente en que no nos vamos a dar puñaladas en la espalda, y eso es muy riesgoso y puede acabar mal. Entonces, pero yo creo que ese es el camino que van a explorar inicialmente de restablecer los vínculos de confianza. Oye, pero en Morena no solamente acusan al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de narcofuncionario, también había acusaciones contra Calderón y, como dice Salvador, también acusan narcopresidente a López Obrador o narcopresidenta. ¿Lo ves así, Alberto? ¿Para eso? No, o sea, yo creo que, el discurso político, llamar narco algo a cualquiera, pues es una cosa que se ha vuelto común. Creo que por otro lado, pues está clarísimo que en este país hay mucho dinero del narcotráfico por todos lados y que sin duda entran algunas campañas locales y que sin duda está ahí y nos consta que eso sucede. Lo vimos en la Operación Enjambre, precisamente ataca uno de esos temas, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay tribunales, hay jueces, hay fiscalías y hay para cubrir los temas desde el punto de vista legal. El uso político de la palabra me parece un desacierto, la verdad. Y creo que, pero sí lo que creo es que el uso de fiscalías y el uso de investigación y justamente lo que quiere desarrollar Harfuch y lo que decía Salvador que puede ser el propósito de Estados Unidos es investigar dónde está el dinero y quién ha recibido dinero sucio para su cargo político y castigarlos y perseguirlos. Yo creo que ese es judicialmente me refiero, obviamente. Ulises, voy contigo. Es una amenaza latente hablar de narcoestado, pero ¿realmente en qué nivel lo podemos situar y cómo frenar también esa disputa por los territorios por parte de los grupos criminales y también la disputa por el poder al propio Estado? Mira, lamentablemente hay una realidad en nuestro país. Evidentemente ha habido colusión de gobernadores en distintos momentos y en distintos estados, a veces más intensos, a veces menos intensos. Pero todos los estados de la mitad del país para arriba, que son los que realmente tienen que lidiar más con el tema del narcotráfico, tienen lamentablemente algunas vinculaciones, ¿no? Es decir, está documentado el hecho de que hay fiscales o hay gobernadores o exgobernadores que de alguna manera cruzaron esa línea con el crimen organizado en distintas latitudes del país. Eso habla muy mal, obviamente, de la política mexicana y nos deja muy mal parados a la hora de defender, digamos, la ética política de nuestros gobernantes. También hay una realidad. Esto no es exclusivo de Morena, no es un tema de Morena. Los que se han documentado, que se han coludido con el narcotráfico, con el crimen organizado, trasciende los colores partidistas de cualquier gobernador. Sí. Es un tema de realidad, de gobernanza, vamos a ponerlo así. El propio Labastida lo dice en su libro, y él fue gobernador de Sinaloa Claro. a finales de los 90s o por ahí, por los 90s, donde todo el tiempo ha sido transversal esa comunicación, para bien o para mal. Yo no digo que necesariamente se vinculen por dinero o ese tipo de cosas, no, ahí se vinculan desde el punto de vista de orden público, de, oye, bájenle a esto, etcétera, etcétera. El problema está cuando el crimen organizado es el que manda. Y eso sí es grave para el Estado mexicano. Este asunto que vimos, que lo que menciona Salvador, de la operación de Enjambre, pues habla de un eslabón, quizá el más débil, el tema de los presidentes municipales. Son los que ganan menos, pero son los que están más cerca, los conocen. Y casi en buena parte del país, al parecer, hay una relación inevitable, porque los grupos criminales están ejerciendo presión política. De ahí para arriba, pues habría que esperar investigaciones y demás. Yo creo que es por esa razón por la que Estados Unidos no va a avisarle al gobierno mexicano de nada.
porque imagínenlo, no lo veo haciéndolo. Si lo hace por cortesía una vez o informa lo que estamos viendo, pues bueno, puede hacerlo por cortesía. Pero hay una cosa muy importante, y yo también ya cierro con esto. Los Estados Unidos siempre han sido hostiles con México. El tema es que después de las guerras que tuvimos con ellos a mediados del siglo XIX y lo que pasó en el siglo XX, en el siglo XX imperó la diplomacia y siguieron siendo hostiles, pero eran diplomáticos. Trump es una especie de fuera máscaras con nosotros y con el resto del mundo. Quieren el canal de Panamá, quieren Groenlandia, mañana van a pedir el control del canal de Suez. Ya no le importa a Trump el tema diplomático. Por eso nuestros análisis, cuando decimos, no, es que no va a imponer esto, es que no va a bombardear Badiraguato, este es un punto de vista diplomático que no tiene Trump. Entonces no veo por qué tenga que cuidarse. Trump ya es un presidente clásico norteamericano del siglo XVII, XVIII, que quiere todo el mundo para él. No nos va a pedir permiso para nada. No va a pedir permiso, Alberto, por diplomacia, pero por geopolítica, por estrategia. ¿Tampoco? Yo no creo que Estados Unidos... Adelante, Alberto. Yo no creo que Estados Unidos haya sido tan hostil. Yo creo que tenemos un acuerdo comercial, que es un privilegio en el mundo tener ese acuerdo comercial. Yo creo que Estados Unidos pues ha apoyado muchas iniciativas de México positivas y ha habido gobiernos de todo signo. Pues no nos olvidemos de que supuestamente George Bush, una semana después del ataque de las Torres Gemelas, iba a proponer una ley de migración para regularizar la situación. Es decir, me parece una generalización que no es exacta al decir que siempre ha sido hostil. Y yo creo que sí estoy de acuerdo en todo lo demás. Evidentemente Trump se ha quitado la careta y Trump es un ultraderechista, nacionalista estadounidense con muchas muestras de racismo y una serie de cosas muy feas. Entonces, sí, hay que esperar ahí cualquier cosa. Yo creo que el gobierno mexicano está siendo muy inteligente en actuar con prudencia, en escuchar y en hablar sobre todo de colaboración y hacer mucho trabajo, y yo creo, detrás de bambalinas, y hacer muchas conversaciones que no están a la vista para contener un presidente que sin duda pues es imprevisible. Alberto, ¿se puede hablar de terrorismo más allá de lo que diga Trump y la agenda política de Trump? ¿Se puede hablar de actividades terroristas, las que han desempeñado hasta este momento y en el nivel que lo han hecho por parte de los grupos criminales? Yo creo que ya estamos hablando de terrorismo. Sí, ya aparecen bombas, hay ataques con drones, hay ataques que afectan directamente a la población civil, hay todo tipo de amenazas para crear situaciones de terror en las poblaciones. Sí, pues es un terrorismo local, es un terrorismo que todavía no es generalizado. No estamos viendo con los casos de Colombia, de las bombas en Bogotá, pero sí, pues evidentemente el terrorismo consiste en crear terror a partir de la violencia, y sin duda en muchas partes del país esto existe. Salvador. A mí me parece que sí hay diplomacia por una parte, hay una diplomacia ruda por parte de Trump, fiel a su estilo. Primero pone una carta de negociación ruda para empezar las negociaciones, es decir, en los aranceles, por ejemplo, que anunció hoy, recíprocos a varios países, que van a ser de manera recíproca a los que le pongan aranceles, él mismo lo menciona, que es una manera de iniciar una negociación. Eso mismo está ocurriendo en el caso de México y su relación con la seguridad y el ataque a los cárteles de las drogas. Ahora bien, también Trump mira los resultados. Sabemos que es un presidente que va a exigir una serie de resultados en estas colaboraciones, y vemos que hasta la fecha, con la estrategia de Omar García Harfuch, han bajado los homicidios, han crecido los decomisos, han crecido las capturas, ha habido muy importantes, por ejemplo, la de El Jando, el piloto de Los Chapitos, de Iván Archibaldo, que él puede tener información muy relevante de cómo fue la entrega de el Mayo Zambada a este avión norteamericano que lo llevó a los Estados Unidos. Entonces me parece que esa información, compartirla va a ser de mucho valor, y yo confío en que la presidenta Sheinbaum está dando pasos firmes, sensatos, y bajo la estrategia del gran filósofo
Calimán, serenidad y paciencia. 20 segundos. Ulises, para cerrar. No, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo la verdad es que ya con este presidente, insisto, no podemos analizarlo a partir de lo razonable. No hay nada de razonable en lo que está pasando. Entonces, más bien pensemos en lo que está ofreciendo para Gaza. No tiene nada de razonable esa propuesta. Bien. Con nosotros va a ser igual. Yo espero y tenemos la suerte de que la mujer que gobierna este país es precisamente una mujer inteligente. Bien. Ulises Castellanos, Salvador Frausto, Alberto Bello, gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima. Pásela.